Cordial saludo, señor director del curso de software para la ingeniería, Juan Monroy. Mi nombre es Malfer Mejía, estoy en el grupo de trabajo 363 que dirige la tutora Paola Buitrago. He decidido acogerme al salvavidas que usted ha lanzado debido a las bajas notas que tengo dentro del curso. He creado el siguiente programa, espero llene sus solicitudes expresas en el correo. Este es el código de MATLAB para mi programa. Empezamos con limpiar la pantalla y decimos que se cierre todo, creamos una variable A y manejamos todo el programa dentro de un comando while o mientras. Creamos nuestra variable, creamos la visual del menú principal y también pues las distintas opciones que se le dan al usuario para que escoja. Se crea la variable del número que va a elegir el usuario y trabajamos inicialmente con un switch para los 7 distintos casos. Para el primer caso elegimos una dirección de corriente, las visuales correspondientes de información, tenemos los ingresos de las variables. Aquí se crean las distintas variables, acá se sacan los cálculos del mismo programa y mediante esta estructura se le da la salida en pantalla al distinto resultado. Para el segundo caso tenemos un divisor de corriente, hacemos lo mismo con las visuales de información, trabajamos las variables para el ingreso de las dos resistencias más la corriente total, calculamos nuestras operaciones y mediante este segmento se le da la salida por pantalla. Para el tercer caso se pidió un conversor de unidades, se le da la visual de información al usuario, se hacen los ingresos y se crean las distintas variables, tanto para unidades en voltio como para unidades en ohmio, se hacen los cálculos correspondientes para las distintas variables y se le pide que eh, mediante la salida en pantalla digite los valores para voltio, pero acá tenemos la necesidad de usar un ciclo for con su respectivo cierre para los valores para ambas variables, para tanto ohmios como, perdón, para los productos necesitados, tanto ohmios como voltios y para amperios. Se cierran los distintos ciclos for y se cierra el ciclo y se comienza el cuarto caso, que en este caso se pide una capacitancia equivalente, se dan las visuales de orientación al usuario, se ingresan las distintas variables, por acá podemos la variable de arreglo, o sea, se pide que se vea de arreglo para la capacitancia, los ingresos de las variables de la capacitancia como tal, el valor y mediante hay una siguiente opción para este menú, hay un submenú que es donde se le permite al usuario elegir en qué clase de serie quiere el circuito, si en paralelo o en serie, ¿no? La configuración como tal del circuito. Y para esto se utilizan, para nuestros cálculos de operaciones, para este programa en especial se utiliza un switch que nos trae los dos casos para los cuales necesitamos calcular las distintas variables para obtener los resultados tanto de la serie en paralelo como la serie, perdón, tanto la capacitancia en serie como en paralelo. ¿No? Si hay unos errores, si hay unos cifras digitadas afuera, entonces el programa mediante este código nos va a decir que hay un error. Se finaliza el cuarto caso y empezamos con el quinto caso, que es la grabada de los audios, de las 3 palabras que se eligen. Para el quinto caso, pues tenemos un switch que maneja 3 casos para cada variable, ¿sí? Porque cada caso corresponde al nivel de sonido, a la captura del audio y la reproducción como tal. Entonces, para ello para el primer caso tendríamos mediante el comando audio recorder grabamos la palabra y mediante
mediante esta recording blocking la creamos como una variable en los tres casos para la primera palabra. Y trabajamos este caso para las tres distintas, terminamos, cerramos. Para la segunda palabra le damos la visual de orientación al ejecutor y manejamos la misma estructura, solamente cambiamos la variable, ¿no? Para el tercer caso, que es la tercera palabra, es idéntico, simplemente se cambian las variables y de esta manera las almacenamos independiente. Para la reproducción de la grabación, entonces se le da esta instrucción al usuario mediante pantalla, que si dice que si quiere la palabra, la primera, la segunda o la tercera palabra, que ingrese su elección. Entonces, mediante el comando switch, tenemos los tres casos que corresponde para la reproducción de la misma palabra mediante el comando play. Para la palabra 1, 2 y 3 finalizamos nuestro switch y acá tenemos las variables guardadas. Aquí tenemos consignado los distintos datos, las distintas palabras. Ok, volvemos al switch inicial y tenemos el caso 6 y dice que elija cuál de las cuál de las tres datos almacenados quiere graficar, se le da la visual de información al usuario y se trabaja mediante un switch nuevamente, en este caso para la variable C, y mediante el comando plot para el primero, la segunda y la tercera variable hacemos la reproducción, la gráfica correspondiente. Y tenemos el caso 7 donde se le dice que se le da un mensaje de despedida al usuario y se le da la instrucción al programa para que retorne nuevamente. Ok, vamos a la ejecución de nuestro programa. Entonces tenemos aquí ya el menú principal. Tenemos las distintas opciones que nos presenta el programa. Le decimos, empecemos por la 1, trabajamos y dice que estamos trabajando en el divisor de tensión. Nos pide el primer valor, le damos el valor a la primera resistencia, la segunda resistencia, el voltaje total y nos muestra nuestros resultados. Continuamos con la segunda opción. Nos pide el valor de la primera resistencia, la segunda resistencia, la corriente total y nos muestra nuestro segundo resultado. Para la tercera opción vamos con la número 3, nos pide el valor en voltaje de unidades de voltio, se lo digitamos, le piden ohmio y nos da los distintos resultados. Vamos para la variable número para la siguiente opción, que es la 4. Le decimos que nos pide la capacitancia, le vamos a hacer el arreglo, le piden en faradios, dice la configuración del circuito, seguimos y nos da el error porque nos hemos digitado una tecla, un valor no adecuado. Entonces nos vamos o sea que nuestro programa sí funciona. Nos vamos para la opción 5. Decimos que nos muestre la 5, entonces nos pide que ingresemos la primera palabra, vamos con la primera palabra. Qué tiempo queremos para expresar nuestra palabra, le decimos que 2 segundos, y en qué tono lo queremos, que se almacene en medio, alto o bajo, le decimos que en medio, le decimos que en medio, la opción 2, y aquí nos está grabando nuestra palabra. Para la opción 3 nos pide la opción 2, el tiempo, decimos que 2, y si la queremos en tono alto, entonces nos genera una tercera opción, le decimos que 3 segundos, y lo queremos en tono bajo,
Luis. Ahí grabamos nuestra y consignamos nuestra segunda opción y nos vamos a que nos reproduzca, perdón, vamos a buscar para que nos reproduzca nuestra palabra. Le decimos que nos reproduzca la palabra 3, por ejemplo, y ahí se escucha nuestro audio. Entonces, pues nos vamos para el menú 6, vamos a graficar, le decimos que la 6 es la esta opción y le decimos que nos grafique la tercera palabra. Aquí aparece nuestra gráfica. Por último, del sonido de contenido grabado en nuestra variable. Por último, le damos la opción 7 y nuestro programa sale. Bueno, espero que este pequeño programa y el esfuerzo sea de su entero agrado y hasta una próxima. Muchas gracias.